Contigo. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarme una vez más aquí en Contigo a nivel nacional, a través de Telefórmula y por supuesto Estados Unidos y también Canadá. Y bueno, pues decirles de qué se va a tratar el programa el día de hoy, de qué se va a tratar. Vamos a tener al licenciado César Martínez Baranda, quien es director general de Fonacot, que bueno, nos da mucho gusto porque nos platica todos los alcances y los apoyos que tiene el Instituto Fonacot para todos sus trabajadores ahora que viene Navidad, que siempre es bien importante contar con el apoyo y con sus diferentes productos financieros. Así que mucha atención a esta entrevista. Por otro lado, también tuve oportunidad de ir al quinto foro del CEDIS de la OEA. Esto se llevó a cabo en Cancún. ¿No saben qué experiencia más bonita? Porque estuve con gente de países de las Américas. Básicamente hubo gente, miren, estuvo de Chile, de Perú, de Colombia, de Panamá, de Costa Rica. En fin, platiqué con todos los representantes, digamos, que tienen que ver con la parte de la discapacidad en cada uno de estos países. Y bueno, estas reuniones se hacen anualmente. Esta es la quinta, como les digo, con el fin de cruzar información y por supuesto que cada vez esto se puede homologar, obviamente en las buenas prácticas, ¿no? Así que les voy a pasar unos pedacitos de esta gran experiencia que viví allá en Cancún con toda esta gente de la CEDIS de la OEA, de los países de América. Y bueno, pues también vamos a tener dentro de esta sección, que es nada de nosotros y nosotros, las 5 sillas de ruedas que está otorgando CONADIS. Recuerden, yo nada más aquí soy un intermediario, los que evalúan quién se lleva estas sillas, sabemos que la necesidad es muy grande y estamos obsequiando 5 cada programa. Métanse a la página www.claudiaarellano.com y ahí ustedes en promociones y obsequios van a llenar ahí pues unas cuestiones de preguntas que les hacen, lo evalúa CONADIS, se pone en contacto con ustedes y adquieren estas sillas de ruedas. Todas las semanas estén muy pendientes. Mi Twitter @ClaudiaContigo para estar en contacto directo. Y bueno, aquí comenzamos contigo. Nada de nosotros, sin nosotros. Por la inclusión de las personas con discapacidad. Amigos, pues ahora me encuentro aquí con Silvia Bersanelli, quien es presidenta de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad, CONADIS. Se llama igual CONADIS en México que en Argentina. Bienvenida, ¿cómo estás, Silvia? Bien, muy bien, muchas gracias. Un gusto estar acá en México. Así que un placer además poder llevar adelante esta reunión del CEDIS. Nosotros tenemos una sección en este programa para personas con discapacidad y justamente platicábamos fuera del aire, tu trayectoria siempre ha sido en relación a las personas. ¿En qué consiste tu trabajo? Bueno, en este momento, como presidenta de la CONADIS de Argentina, es el diseño de las políticas públicas, el seguimiento de las políticas públicas, la articulación con el resto de los ministerios y organismos del Gobierno Nacional, y también presido el Consejo Federal de Discapacidad Argentina, que es un vínculo que tenemos con las 23 jurisdicciones, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, con todo el territorio de la República Argentina, como sabrás, es ancha y amplia, también larga. Sí. ¿Y cuál es la situación actual de las personas con discapacidad? ¿Cuánta gente estamos hablando en Argentina? En la Argentina estamos hablando del 12.9% de la población, es decir, casi un 13%. Eso lo tenemos del último censo del año 2010 y estamos terminando de cerrar un cuestionario para la segunda encuesta que queremos llevar adelante en el país, abordando temas específicos. Nosotros incluimos las preguntas en el marco de la sugerencia del Grupo de Washington de discapacidad y bueno, y ese es el dato que nos arrojó. Más o menos es el dato que está en casi todo el mundo. Estamos hablando que entre un 12 un 15% de la población se encuentra en situación de discapacidad en el mundo entero. La OMS ha declarado que más de 1.000 millones de personas en el mundo, con lo cual es un grupo muy importante de la sociedad. Pero también nosotros ponemos el acento en el hogares. En general, los estudios que hacen el avance sobre los hogares muestran que entre un 20 o un 25% de los hogares, en el caso de Argentina es un 20%, tienen algún integrante en situación de discapacidad. No, y además, como hemos comentado, potencialmente todos lo podemos ser, ¿no? Así que hay que ser verdaderamente encontrarnos en una situación de discapacidad, todos podemos estar. Así absolutamente. Es. Ahora, y dime algo, en relación a lo que se ha hecho con este comité, que este es el 5º año, que afortunadamente tuve oportunidad de venir en esta ocasión. ¿Tú cuántos años llevas viniendo ya? Yo vengo, la verdad, que desde la segunda reunión este comité. La primera fue en Panamá, la segunda fue en Brasil y a partir de allí hicimos estas reuniones que son ordinarias, pero también reuniones extraordinarias.
Sí, yo siempre bromeo que soy la más vieja, la más antigua de este comité. Ahora, se trata de intercambiar ideas, romper paradigmas sobre Latinoamérica, básicamente, países. Sí, este comité tiene, la verdad que muchos logros. En primer lugar, hace un seguimiento de la primer convención que hubo en el mundo en relación a las personas con discapacidad y tenemos el orgullo que fue en nuestra región. La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad es de nuestra región, adhirieron 18 países y tiene un comité de seguimiento. Ese comité además estableció un plan del diseño para las Américas que terminamos el año que viene, que es el brazo operativo de la convención. Porque una convención, siempre decimos, parece palabras muy bonitas que cuestan mucho llevarla a la práctica. Entonces, con mucho criterio, este comité en su momento hizo un plan de acción del diseño para ponerla en práctica. Y nosotros en esta sexta reunión estamos evaluando el segundo informe, evaluando o examinando el segundo informe que hemos solicitado como comité a los países, y eso nos va a permitir conocer el progreso de la región. Al mismo tiempo que nos va a permitir el progreso de la región, obviamente que nos va a mostrar las debilidades, si se quiere, o los desafíos. Entonces nosotros también vamos a señalar los desafíos y vamos a hacer recomendaciones o sugerencias a los países en función de lo que veamos. Eso va a ser en particular a cada país, pero luego vamos a hacer un compilado para las recomendaciones generales a la región y además vamos a vamos a ponernos a trabajar para el segundo plan del diseño, que va a ser 2016-2026. Y todo eso va a ser construido con los insumos que vamos a tener de estos informes. Ahora, y de ese tiempo que tú llevas aquí colaborando, ¿cuáles son los cambios que tú ves en políticas públicas a nivel Argentina para la gente con discapacidad? Te diría que a nivel de la región hemos avanzado extraordinariamente, más allá de lo que estemos analizando hoy, examen de cada uno de los países, ¿no? Permanentemente se muestran avance, así como la región fue la primera en sacar una convención vinculada a las personas con discapacidad, luego fue la Convención de Naciones Unidas en el año de 2006. Y eso ha sido de gran impulso, en primer lugar, para visibilizar, ¿no?, a 1.000 millones de personas que existen en el mundo en situación de discapacidad. En segundo lugar, para visibilizar de que no había políticas públicas, ¿sí?, y de que la discapacidad no era un asunto de agenda pública. Y lo que hemos logrado de este comité es trabajar muchísimo durante todos estos años para que la discapacidad esté cada vez más en la agenda pública de los gobiernos. Y esto implica que no es solamente un asunto del Poder Ejecutivo, es también un asunto del Poder Legislativo y es también un asunto del Poder Judicial. Y bueno, y vemos avance en todos estos ámbitos. A tal punto han ido los avances que para retroalimentarnos también hemos generado en cada una de las reuniones del CEDIS un espacio de buenas prácticas, porque eso también muestra el accionar de cada país. Y además también hace que miremos lo que hacen otros países, tomemos buenas experiencias, lo podamos adecuar a otro país y poder seguir avanzando. Nosotros sabemos que tenemos nudos gordianos, así lo planteamos para una y otra convención. Una es, en primer lugar, romper con los prejuicios, ¿no? Aquel que nos pone barreras per se en relación a las personas en situación de discapacidad. Y los otros dos nudos gordianos son señalados también por la Convención de Naciones Unidas, es la educación inclusiva, que implica romper con una educación segregada e implica generar toda una estrategia y acompañar un proceso que es largo para poder generar un sistema educativo inclusivo con todos los apoyos adentro de ese sistema. Y el otro nudo gordiano, que están en relación, por supuesto, es la capacidad jurídica. Reconocer per se también, como lo plantea la Convención de Naciones Unidas y también la nuestra, de que las personas en situación de discapacidad tienen capacidad jurídica. Y esto es capacidad para actuar, capacidad para decidir, que antes no la tenían. Y esto es romper con una práctica que hace una evaluación en el ámbito judicial, que genera curadores y las personas pierden por ahí la posibilidad de decidir. Entonces, en eso estamos trabajando muy fuertemente y una de las líneas de trabajo es generar un manual instructivo para apoyos y salvaguardas en el ámbito de la capacidad jurídica. Pues muy, muy claro. Oye, y una pregunta personal, ¿cómo te acercaste tú? ¿Tienes algún familiar con discapacidad? No.
no. Yo me acerqué, no tengo ningún familiar con discapacidad, me acerqué, creo que por una lucha y un activismo por los derechos humanos, y desde esa responsabilidad social individual me acerqué al trabajo, primero como educadora. Descubrí en ese mundo de la educación que había mucha discriminación y muchos prejuicios. Comencé a posicionar también a la situación de discapacidad en un asunto de derechos humanos. Y es más, durante mucho tiempo escribí en un diario, tuve una columna fija que se llamaba Derribando Barreras y que durante mucho tiempo, y ahora la extraño porque la actividad oficial no me deja mucho escribir, pero pienso retomarla. También un programa de radio y también en televisión. En televisión sigo manteniendo en la televisión pública argentina una columna, aunque sea una vez al mes, pero bueno, en ese aspecto, esto es, sobre todo mi interés en la difusión, es la toma de conciencia. Yo creo que los comunicadores como vos y todos los comunicadores tienen la posibilidad y la herramienta, ¿no? pero de visibilizar un tema que está oculto y visibilizarlo no desde la lástima, no desde la caridad, no desde la pena o la conmiseración, sino desde los derechos humanos, desde aquellos derechos humanos que se violaron durante mucho tiempo a las personas con discapacidad, del mismo modo que se le violaron, por ejemplo, a las personas negras, ¿no? Sí, claro. Que durante mucho tiempo, por ejemplo, en Estados Unidos, y a muchas otras personas, a las mujeres, durante mucho tiempo no se reconocieron nuestros derechos. Las minorías, ¿no? Entonces, exactamente, en estas minorías, desde ese lugar es muy importante, porque las personas en situación de discapacidad tienen obligaciones y tienen derechos. Silvia, pues muchas gracias y esperamos verte nuevamente el año que entra, porque sin duda es un camino muy largo y falta mucho por hacer. Pero te agradecemos mucho, Silvia Bersanelli, presidenta de CONADIS Argentina. Y por allá nos estaremos viendo, que quiero ir a tu bello país. Gracias. Muy amable.